mientras el gobierno analiza vetar el proyecto aprobado en el Congreso y que prohíbe el corte de los servicios básicos por no pago durante la crisis sanitaria. Esto porque podría constituir infracciones a las normas constitucionales. Para profundizar en este y otros temas de la contingencia nos acompaña el senador de Opoli, Felipe Kast. Senador, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Hugo, desde la Araucanía. Senador, ¿le gusta la idea del veto, que el gobierno presente un veto por este proyecto de servicios sanitarios, de servicios básicos? ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo quiero decir dos cosas. Primero, a nadie le gusta un veto. Claramente esto habla de una irresponsabilidad que ha tenido en la Cámara de Diputados y el Senado de violar la Constitución. Y esto ha sido ya una constante. Yo lo que esperaría es que finalmente esta ley no sea necesaria por el acuerdo que está buscando el gobierno, acuerdo marco con los economistas, con la oposición, que además acabo de leer una declaración de la oposición completamente inaceptable. Cuando vemos un gobierno dispuesto a poner 12.000 millones de dólares, un gobierno buscando acuerdo, que la oposición sale con este tipo de declaraciones de muy mala fe, porque claramente se supone que mientras estamos conversando un acuerdo, uno conversa privadamente hasta que llega al acuerdo. Y simplemente aquí vemos un grupo de partidos parlamentarios de oposición que pareciera estar más preocupados de salir en la prensa criticando que de poder sacar adelante a nuestro país. En este caso de los servicios básicos, a ver, fue aprobado por usted lo decía, por la Cámara de Diputados, por el Senado. Obviamente el gobierno puede presentar un veto, pero se da un caso similar a lo que se está discutiendo también, que tiene que ver con el postnatal, con la extensión del postnatal, con el fuero maternal. Este tipo de medidas, claramente también uno ve que el gobierno también está en una suerte de zapato chino, sobre todo en el caso del postnatal, porque es una medida a todas luces necesaria, pero también abre la puerta para que también el gobierno se siente a conversar. En ese caso, en el caso de los servicios básicos, usted dice que el gobierno está negociando con las empresas. Pero no solamente eso, además en el caso del postnatal, hay que acordarse que fue el Frente Amplio el que finalmente no aprobó la indicación que permitía que todas las mujeres que tuviesen esta situación, y que no solamente las mujeres que tuviesen un embarazo reciente. Nosotros desde Opoli pedimos que esto incluyera, ¿qué pasa con una mamá que tiene un hijo de 8 años? De 8 años, ¿con quién lo deja? Entonces, esto es bastante más estructural que el postnatal. El postnatal es muy importante, pero hay que incluirlo y hay que incluir a muchas mamás adicionales, y por eso este acuerdo transversal de los 12.000 millones de dólares, para que todas esas madres estén incluidas en la protección del empleo y en el ingreso familiar de emergencia, es central. Es central, y que no las puedan despedir porque no tienen con quién dejar a sus hijos. Entonces, insisto, aquí el problema es que hay algunos que en vez de buscar esos acuerdos y respetar la Constitución, parece que están más preocupados de criticar cualquier cosa que haga el gobierno. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que están embarazadas y obviamente tienen este postnatal, en el caso si la sumamos a la Ley de Protección del Empleo, ahí la protección en cuanto a remuneración sería bastante menos que lo que reciben por el postnatal, que reciben prácticamente el 100% del sueldo. Con un tope, el postnatal también tiene un tope. Sí, pero en este caso también, o sea, difícilmente con la Ley de Protección del Empleo se llega al nivel del postnatal. Por lo mismo, si aquí lo importante es que le llegue no solamente a las mujeres del postnatal, le llegue a todas las que tienen menores de 12 años. Hay un proyecto que nosotros presentamos, obviamente no al Congreso porque sería inconstitucional, y hay algunos que sí nos gusta respetar lo que juramos, porque finalmente las democracias se destruyen cuando tú no respetas las reglas del juego, simplemente para aparecer en la prensa. Entonces, claramente, nosotros queremos que haya el postnatal, queremos que efectivamente se proteja hasta las mujeres de los 12 años, pero para eso el acuerdo del marco presupuestario global. Si no hay recursos, es música. O sea, hay que financiar las cosas. Y eso significa también decirle que no a otras cosas. Porque aquí pareciera que algunos creen que tenemos espacio fiscal para lo que sea. Acá hay un grupo de economistas responsables que fijó 12.000 millones de dólares, que es muchos recursos. Bueno, esos recursos tienen que ir a los niños, tienen que ir a los adultos mayores y tienen que ir particularmente a las pymes, para que las pymes no terminen quebrando. Porque, ojo, si llegamos tarde con las pymes, la recesión económica va a ser mucho más larga de lo que sería si es que logramos rescatarlas para que no terminen hundiéndose. Senador, usted estaba comentando sobre este documento, esta aclaración que sacaron los presidentes de los partidos de la oposición. A ver, yo estaba viendo el detalle, por lo menos,
en algunos elementos bien parecido a la idea que han plantado estos 16 economistas. No tiene tantas diferencias en algunos puntos. ¿A usted le molesta el tono? Porque el contenido en algunos puntos no es tan lejano. ¿Qué es lo que le molesta tanto? Oiga, pero imagínese usted que usted está reunido hace 6 días, todos los días, en completo trabajo concentrado, escuchando al economista. Haces una propuesta como gobierno y de repente te encuentras con que las mismas personas que tú estás conversando sacan una declaración pública criticándote, siendo que no has terminado la conversación. Ya. Es la forma más que el fondo. Pero si es gravísimo la forma, pues. Si al final del día, ¿hasta cuándo hacemos mala política en Chile? ¿Hasta cuándo nos dedicamos a puro pelear? Y no efectivamente construir acuerdos por Chile. Nosotros deberíamos dejar congelada la palabra oposición y cambiarla por colaboración, al menos por 2 años. ¿Que no sea obsecuencia tampoco? Por supuesto, colaboración. Oye, ¿qué es lo que hizo el gobierno cuando el colegio médico plantea una propuesta con su economista? ¿Qué es lo que hizo el gobierno? La recogió. Lo invitó a un acuerdo. Ya, pues. ¿Y qué es lo que hizo Evópolis Horizontal? Planteó una propuesta que teníamos que incluía también reactivación económica para que no quebraran las pymes. Y ahí estamos conversando. Esa es buena política. La mala política es la que acaban de hacer. Que mientras estás conversando de buena fe, le gusta salir con declaraciones para hacerse los lindos. Eso no es buena política. Sí, lo que yo le decía un poco, le traía un poco la declaración, tenía relación con que el contenido mismo, más que la forma, el contenido, lo que ellos proponen no está muy lejano de lo que se está conversando. A usted lo que le molesta obviamente es que se tire un poco el mantel antes de sellar el acuerdo. Pero es doblemente más grave, pues. Doblemente grave que si es que estamos hablando de los términos parecidos, en vez de buscar un tono correcto para llegar a un acuerdo y partir mañana ayudando a la familia, decir, oye, miren lo que nos demoramos en aprobar el proyecto para ayudar a los que boletean a honorario. 3 semanas. Y los que boletean a honorario siguen esperando. Entonces, yo pediría un poquito más de sentido republicano. De verdad estamos sufriendo en niveles increíbles en Chile de recesión. Esto viene cada vez peor. Esto no era 3 meses. Sí. Esto terminó siendo mucho más que 3 meses. Y por eso este acuerdo es por 2 años. Y que tiene 2 patas. Ayuda a la familia económicamente y 2, reactivación económica. Y son las 2 igualmente importantes. Senador, porque también uno puede ver intencionalidades políticas. En el fondo, ponen este documento, se puede llegar a un acuerdo que sea muy parecido a los elementos que están en el documento. Es decir, a ver, aquí nos hicieron caso. También uno puede hacer esa lectura política que se anticipan, una lectura política que también, que en esta coyuntura también es bien, puede ser criticable. Claro, porque, mire, el gobierno habría pecado de soberbia si cuando vio el documento serio de los 6 economistas que fueron convocados por el Colegio Médico, el gobierno dice, no estamos ni ahí. Eso habría sido soberbio. Y yo creo que el gobierno actuó bien diciendo, ¿sabe qué más? Sentémonos a la mesa. Pongamos a todos estos economistas juntos, invitemos a todos los partidos políticos. Para variar, el Partido Comunista se marginó, para variar el Partido Radical, que raro, pero bueno, no sé por qué. Y quizás se margine el Frente Amplio. Parte del Frente Amplio se marginó. Al final del día, tenemos que demostrarle a Chile que tenemos gobernabilidad, que hay una conducción, que está escuchando al capitán, a la tripulación, que cuando le dicen cuidado por allá, cuidado por acá, nos ponemos de acuerdo. Y eso es hacer buena política. Si a algunos no les gusta, porque creen que la política es pura pelea, no nos va a ir muy bien. Porque en otras materias, senador, al capitán lo han criticado arte muchas veces porque no ha escuchado, sobre todo en materia sanitaria. La cifra que conocimos hoy día. Si lo lleva un poco al concepto del capitán también. Bueno, si imagínense al capitán, incluso en algunos con bastante poco espíritu republicano, que trataron de sacarlo por secretaría con una acusación constitucional. O sea, aquí hemos pasado por una oposición, desgraciadamente, que no ha estado a la altura. Entonces, yo creo que en materia sanitaria, por supuesto que estamos escuchando en poder corregir muchas cosas que hay que corregir, pero siempre con mucho trabajo y con mucha honestidad, tratando efectivamente de que la mesa social juegue un rol. En otros países muchas veces pegan de soberbia. La soberbia es el peor de los amigos en estas condiciones. La ciencia, la rigurosidad, la humildad y el trabajo bien hecho. Eso necesitamos. Las nuevas metodologías que ha adoptado el gobierno, senador, en cuanto sobre todo al tema de los fallecidos, que ha dejado tanto ruido, tanta conversación, tanta polémica en los últimos días, ¿cómo la ve usted? Ha sido también bien criticada del mundo, el mundo más técnico, científico, que todavía no entienden qué metodología está adoptando el gobierno, a qué acuerdo se llegó
hace una semana y que en la práctica no se están aplicando quizás los nuevos protocolos que en un principio anunció el gobierno. Mire, yo entrevisté al ministro de Ciencia 2 noches atrás, en unos encuentros en vivo que hago en las noches. Vamos a conversar con él en media hora más también acá. Bueno, pregúntele a él porque él explicó con pera y manzana por qué se hizo el cambio. Y fue por transparencia, porque se dieron cuenta que con la metodología que veníamos teniendo, podían haber personas fallecidas que no estaban incorporadas porque no llegaban los papeles de las distintas partes de Chile al lugar. Entonces, para aumentar, para ser, en el fondo, más transparente y que todos los científicos de Chile pudieran cotejar los datos, decidieron cruzar las bases de datos con el registro civil y efectivamente con los hospitales, de forma tal de que no hubiesen muertes ocultas en ningún caso, porque lo único que quiere el gobierno al final es confianza, es transparencia. Si eso significa contabilizar más fallecidos, bueno, que esa sea la realidad, y no que después se acuse, no quisieron moverse a una metodología que era más transparente. ¿Y por qué la discusión se ha enredado tanto, senador? Ha habido mucho enredo respecto a cuál es al final la metodología que se está... Incluso el director del servicio del registro civil dijo, él no tenía idea y es partícipe de esto, de que qué metodología se está adoptando, como que hay harto enredo. Bueno, porque esto no es fácil, pues, amigo. Si esta pandemia, basta ver lo que le pasó a España, Italia, Estados Unidos. Y lo bueno es que cada decisión que se ha ido tomando ha sido, en el fondo, para mejor, y no quedarse en la soberbia de que no, yo no me muevo de aquí, yo ya estoy perfecto. No, aquí tenemos que ir, la ciencia va hablando. Cuando el ministro Mañalich dice, miren, le vamos a consultar a la mesa social, es porque hay personas muy expertas. Entonces serían unos burros si cuando nos dan buenas ideas, no se toman. Así los países no avanzan. Los países que avanzan es cuando te dan buenas ideas y tú eres capaz de tomarlas, implementarlas con humildad. Senador, también quiero ir al tema, otro tema que ha traído harta conversación los últimos días, polémica, el tema de las cajas. Desde el instructivo, desde la tardanza en la entrega, desde también esta entrega que le ha llegado incluso a algunos parlamentarios. Lo hemos visto la denuncia de la diputada del Frente Amplio. ¿Usted replicaría nuevamente esta idea de las cajas o cambiaría la estrategia? No, yo primero le diría a la diputada del Frente Amplio que me parece bien lamentable que haya recibido la caja. Si esa caja no llegó a su departamento... Ella dijo que no la pudo devolver. Ah, no la pudo devolver. ¿Y por qué no la donó de inmediato a algún vecino que estaba pasándolo mal? No sabemos si la donó, o sea, pues. Por favor. Bueno, uno no puede recibir, a ti no te pueden obligar a recibir una caja, perdóname que te diga. A mí llegan y me dan una caja a la afuera en mi casa, y si no la quiero recibir, sí, pero vamos, yo quiero ir al fondo un poco, senador, al fondo de si fue la mejor estrategia, con todos los ruidos. Este fue el último episodio, pero tuvimos el tema del instructivo, tuvimos la demora, llevamos prácticamente 3 semanas, se ha entregado la mitad. ¿Fue la mejor estrategia? ¿Usted la repetiría? Da lo que usted mismo decía, que esta coyuntura se va a mantener un buen tiempo. Yo creo que fue una buena decisión. ¿Por qué? Porque las cajas representan solo el 5% del presupuesto que se está utilizando. Y te permite bajar los precios de muchos alimentos. Te permite que las familias no salgan de sus casas. Ahora, si usted me pregunta... Pero no está llegando a tiempo. La ayuda, que es lo más importante. No, por eso representa solo el 5%. El 95% son transferencias monetarias. Entonces, esto no hay balas de plata. Aquí tú necesitas multivitamínico. Y el multivitamínico le lleva apoyo al de empleo, le tiene que llevar cajas de alimentos, le tiene que llevar cajas de alimentos que también den los municipios. Los municipios, muchos, desgraciadamente tenemos municipios muy pobres y municipios muy ricos, y eso es un problema de equidad en Chile que es inaceptable, pero venían dando cajas de alimentos. ¿Usted cree que esos alcaldes entregaban cajas de alimentos simplemente porque era una mala idea? Era una buena idea. Todo suma. Entonces aquí hay algunos que se han dedicado más a criticar en lugar de valorar que para una familia que no tiene hoy día ingresos, le llegue una caja de alimentos. Pero, por ejemplo, el mismo intendente, senador de la región metropolitana ha dicho que él puso en duda ayer que se llegue a los 2,5 millones. No estamos hablando de alguien de oposición, que pone en duda que se llegue al número que se prometió. Bueno, yo espero que se llegue, y no solamente que se llegue, ojalá que se llegue en forma oportuna y que se estrese el sistema lo más posible. Si aquí el presidente de la República hizo algo que a mí me parece, aunque lo han criticado mucho, que muchas veces otros no hacen, que decir, ¿sabe qué? Echémosle para adelante, hagámoslo. Puso su capital político, estresó al sistema. Yo veo a muchos seremis que no estaban haciendo mucho por la pandemia y que los tienen en terreno trabajando, movilizando la máquina, trabajando con los alcaldes, hasta el alcalde Jadwe lo vi repartiendo cajas con el gobierno. ¿Usted repartiría nuevamente cajas de ser necesario?
absolutamente. Y ojalá siempre con los alcaldes, porque la imagen de ver a Pamela Giles junto con el otro alcalde de derecha o a Jadwe con un ministro de derecha, también es una imagen que nos hace bien como país. Nos hace bien generar espíritu de unidad. Senador, lo último, este acuerdo nacional que convocó el presidente, esta negociación, ¿debiera llegar a puerto sí o sí este fin de semana? Bueno, va a depender de la oposición, pues al final claramente ellos tienen mayoría en el Congreso y si no llegan a acuerdo, bueno, van a tener que explicarle al país, creo yo, porque hay un gobierno que sí quiere construir acuerdos, que sí quiere escuchar, que sí quiere jugársela para que logremos estos dos objetivos, que es salvar a las pymes y ayudar que las familias lleguen a fin de mes. ¿Usted Si no siente que llegamos a acuerdo, están más cerca por lo menos que hace algunos días? Porque ya, por lo menos la idea, y se la ha dicho el mismo ministro Briones, que este fin de semana salga humo blanco, sí o sí. yo espero lo mismo, si no tenemos tiempo que perder, estamos contra el tiempo, si no es como el bombero que llega tarde cuando la casa ya se incendió. Senador Felipe Kast, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias a usted, que tenga buenas tardes.